Ahora vamos a pasar a una presentación de Alejandra Guillén, de la empresa Medtronic, sobre el rol de la empresa en los temas de salud, el rol de la innovación en los temas de salud desde el punto de vista de la empresa. Comentar también que la presentación estará después disponible en la página web del microcluster, en la página web de UDC Campus, para quien quiera también volver a verla o descargársela. También se está grabando la sesión y el material también está disponible desde la página web de UDC Campus y desde la página web del microcluster. Perdón, sí, el tema de las preguntas hemos pensado dejarlas para el final. En cuanto termine Alejandra, pues abriremos un turno de preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, hola a todos, buenos días, buenas tardes ya. Primero me voy a presentar yo misma. Yo no lo he escrito en mis slides, pero como me he presentado antes Vicente y Carlos, mi nombre es Alejandra Guillén. Yo trabajo en Medtronic, dirigiendo el área de innovación que tenemos en Medtronic España, y yo soy exalumna de la Universidad Politécnica de Valencia, con lo cual se une a la colaboración que existe ya desde hace muchísimos años entre Medtronic y la Universidad Politécnica de Valencia, el hecho de que muchos de los estudiantes de esta universidad estamos trabajando no solo en Medtronic, sino en muchas otras empresas de tecnología médica. Así que eso yo creo que también facilita, como comentabais antes, un poco la colaboración con el microcluster a partir de las relaciones interpersonales que se van generando. Aunque en este caso ya os digo que viene de muy largo, mucho antes de que yo siquiera estuviera estudiando en la universidad. Y bueno, cuando estábamos hablando con Vicente y me sugirió que hablara en este microcluster, la primera idea que me surgió precisamente fue hablar del rol de la industria, que muchas veces no se entiende el rol de la industria en la innovación, sobre todo cuando todos venimos de un background muy de investigación universitaria, muy académico, y estamos haciendo constantemente en estos círculos actividades de innovación que a veces no están tan ligados o en la misma línea que la innovación que hace la empresa. La innovación industrial, la innovación que viene dirigida por la industria, también, igual que el microcluster responde a las necesidades de los pacientes, como ha dicho Vicente antes, la innovación responde a las necesidades de los pacientes, de los usuarios y también de la realidad socioeconómica que vivimos. No siempre se ha innovado de la misma manera y sobre todo no siempre se entiende innovación de la misma forma. Nosotros usamos muchísimo esta palabra, pero la realidad es que el significado que se le da por parte de cada uno de nosotros muchas veces es distinto. Y en esta situación en la que estamos viviendo ahora, particularmente, una situación socioeconómica que a nivel mundial está afectando a todos los países y a España particularmente de una manera muy grave, hay una gran tendencia ahora a entender innovación de la misma manera, lo cual es bueno y muy necesario para poder superar esta situación con la ayuda y la colaboración de todos. Lo primero que todos hacemos cuando queremos poner una innovación sobre la mesa, cuando desarrollamos y trabajamos en investigación, es estudiar el entorno en el que nos movemos. Y en este caso es mucho más importante porque nuestro entorno es hostil en este momento. No es tanto que sea hostil, es un entorno muy difícil. Mientras que cuando las situaciones son positivas, para decirlo así de una manera llana, cuando vivimos épocas de vacas gordas, hay más posibilidades de dirigirse a buscar innovaciones, digamos, que no estén estrictamente relacionadas con las necesidades más urgentes de la sociedad. En este momento no podemos hacer eso. En este momento es muy importante que nos enfoquemos en los problemas que tenemos que afrontar. Y esto que vais a ver ahora probablemente todos lo sabéis porque todos leemos los periódicos, pero es muy importante entender cuál es la situación que vive España para entender también por qué estamos haciendo y por qué hay que hacer las cosas de una manera diferente.
España, bueno, somos 17 regiones en España y por lo tanto tenemos 17 ministerios de sanidad, consejerías de sanidad distintos. Nuestro país no es un país en el que la prestación sanitaria esté centralizada, a pesar de que nosotros tenemos obviamente un Ministerio de Sanidad central. Pero esto refleja una realidad que hay que afrontar, porque la innovación no va a ser distinta en las 17 autonomías, las necesidades no son distintas en las 17 autonomías, pero los problemas probablemente sí son bastante comunes en su raíz y por lo tanto hay que resolverlos de una manera global y de una manera unida. Nosotros contamos con la ayuda y con la colaboración de los médicos que están trabajando en los hospitales, y ellos no solamente son sensibles a sus problemas diarios, también son sensibles a la tecnología, a los servicios que pueden proveer y a las oportunidades que la innovación les da para esto. Esta es una imagen que bueno, pertenece al 2008, es una gráfica de 2008. Lamentablemente la imagen ahora no es mucho mejor. España es un país que siempre ha tenido una productividad buena en el sistema sanitario, también muchas veces gracias a que los salarios precisamente no son tan altos como en otros países, pero en definitiva la relación gasto en sanidad con la provisión sanitaria que se hace a la población siempre ha sido buena. Pero la realidad es que a partir de ahora, por primera vez en la historia, el gasto sanitario no va a seguir creciendo. En este momento nos enfrentamos a una situación en la que el gasto se está congelando. Y el gasto se está congelando por muchas razones. Esto lo leemos todos los días en los periódicos, pero España está afrontando una situación en la que el paro, el desempleo, está alcanzando unas cotas que no habíamos visto nunca antes en este país. Por diversas razones que tampoco creo que haga falta explicar en este momento, pero desde luego esto está generando un déficit que también se refleja en los presupuestos que hay para sanidad y para gasto público en los próximos años. Además de esto, la situación en cuanto a la deuda del sistema sanitario para con la industria, otros proveedores de servicios, es un problema gravísimo, es un problema que estamos oyendo todos los días. El otro día en el periódico salió una noticia que hablaba de las empresas de farma que están empezando a plantearse dejar de ser proveedores del sistema sanitario. Esa es una situación que sería gravísima, sería muy crítica. De hecho, no creo que sea del interés de absolutamente nadie, ni de la industria farmacéutica, ni de la de tecnología sanitaria, que es con la que yo me siento más reflejada, ni desde luego del sistema sanitario. Pero esta deuda está afectando a todos y por lo tanto todos estamos también pensando en resolver esta situación de la mejor manera posible, de una manera que sea óptima y que desde luego ayude a salir al país y al sector público de una situación que es nada ideal, del todo indeseable. Y si hacemos un poco un análisis, esta gráfica, yo personalmente la he visto en muchas presentaciones porque muchas veces nosotros desde la industria lo utilizamos un poco para reflejar que aunque muchas veces existe esa imagen de la industria como la industria gorda y grande que lo come todo, en realidad el gasto que se dedica a tecnología y a farma por parte del sistema público no es el gasto mayoritario. El gasto mayoritario, y eso es por lo cual yo he puesto esta figura aquí, me parece muy representativa, está muy centrado, es muchísimo mayor en gastos operacionales, en los procesos diarios que se llevan a cabo en los hospitales, en los centros médicos, en primaria, en organizaciones públicas del sistema sanitario. Y esto es muy importante porque si tenemos que dirigir la innovación tanto de la industria como la innovación que viene por parte de los microclústeres y de grupos de investigación académicos o de otra naturaleza hacia mejorar el problema, es obvio que tenemos que abordar esta gráfica. Tenemos que abordar el hecho de que hay que mejorar el funcionamiento de los procesos operativos dentro del sistema sanitario.
porque ahí es donde hay muchísimo espacio para mejorar la situación, reducir los costes y ser más eficientes. En las tres bandas, en realidad, pero es obvio que hay mucho espacio para mejorar la manera en la que está funcionando el sistema sanitario. Después, más tarde, voy a volver a esta gráfica porque además creo que su lectura da para mucho más que solamente esto. Pero en definitiva, yo lo que pretendía no es deprimir a todo el mundo haciendo un resumen del telediario, sino tener una visión global, general y común de cuál es el escenario en el que estamos viviendo, cuál es el escenario que realmente está marcando cuál va a ser la actividad del microclúster en los próximos años y cuál va a ser nuestra actividad. Y bueno, para empezar, obviamente, hay que reducir el coste sanitario en la medida de lo posible para soportar la crisis financiera. Hay que trabajar de manera más eficiente para que se pueda utilizar de una manera mejor este gadget sanitario. Tenemos una presión muy importante en la reducción de la actividad en los centros, porque una de las primeras aproximaciones, la más rápida y más fácil para reducir el coste, es bajar el nivel de actividad. Eso no repercute para bien en la calidad ni el funcionamiento del sistema sanitario y por lo tanto hay que poner medidas para que esto no siga ocurriendo. Además, hay grandes barreras para adoptar la innovación en tecnología sanitaria. Luego voy a profundizar un poquito en por qué, cuáles son estas barreras, cuál es la percepción de la innovación que hace que sea tan difícil su entrada y su adopción de manera continua. Y desde luego hay una cuestión que es clara: el sistema sanitario se tiene que adaptar a esta situación. Y el sistema sanitario, bueno, todos los que estamos involucrados de una manera u otra en la actividad del sistema sanitario, tenemos que adaptarnos a esta situación y además tenemos que aprender a hacerlo, porque hay tanta incertidumbre con respecto a lo que puede pasar en el futuro o cómo hay que proceder para mejorar esta situación, que no hay otra manera de hacerlo que cogidos de la mano, porque creo que nadie tiene la respuesta hasta ahora, y si alguien la tiene y no la ha dicho, es una mala persona. Desde luego hay que contar con todos, pero también hay que contar con los médicos, porque son ellos al final los que toman las decisiones diarias, los que llevan el trabajo adelante y los que están soportando no solamente el trabajo del día a día, sino están soportando la grave situación en la que estamos viviendo y las medidas que se están tomando para abordarlo. Sin ir más lejos, he leído en el periódico que se está reduciendo el salario de los médicos en muchas comunidades, no solo en esta. Pero desde luego ellos tienen un papel muy importante para que podamos cambiar esto. Así que básicamente, nada, súper fácil. Esto se puede hacer en 2 días. Tenemos que resolver el problema de la deuda. Tenemos que trabajar en modelos financieros nuevos que permitan que la tecnología que se desarrolle para resolver estos problemas pueda ser adoptada, de hecho. Porque ese es uno de las grandes barreras a las que nos tenemos que enfrentar. Hay que mejorar la productividad del sistema sanitario español. El sistema sanitario español no destaca por su productividad. La realidad del sistema sanitario español es que, como decía antes, la relación gasto-calidad es buena, pero porque el gasto en realidad no es tan alto como en otros sistemas sanitarios. La productividad se puede mejorar. Hay grandes diferencias en la manera en la que trabaja un hospital y otro. Ya no hablo de autonomías o consejerías de salud, pero en centros muy parecidos, en la misma ciudad, uno enfrente de otro en la misma calle, la productividad varía de una manera alarmante. Y eso es algo que hay que resolver y que puede contribuir, de hecho, a encontrar soluciones a este problema. Además, la innovación en el sistema sanitario en España no es destacable. No es destacable, por lo menos con respecto a cómo funciona en otros sistemas europeos. Y desde luego hay que liderar y hay que fomentar la adopción de tecnologías que añaden valor, tecnologías que en inglés yo diría meaningful, y lo voy a decir para Nils, tecnologías con sentido
que aporten valor al sistema sanitario. Hay que facilitar que esto sea posible. Y como decía antes, innovación es una palabra particularmente meaningless, en este caso casi diría. Yo cuando empecé a trabajar en Medtronic fue hace 4 años y empecé precisamente creando el departamento de innovación. Y en una empresa que es líder mundial en tecnología sanitaria, en innovación en todo tipo de dispositivos que os podáis imaginar para la terapia médica, yo les decía a mis compañeros, no, es que estamos montando el departamento de innovación. Y me decían, ¿y eso qué es exactamente? Yo decía, hombre, innovación. Tú eres ingeniero como yo, tú lo tienes que entender. Sin embargo, compartíamos visiones totalmente diferentes de lo que era innovación. Y por eso yo creo que también, igual que es fundamental estudiar cuál es la situación en la que vivimos, es importante que todos estemos de acuerdo en, por lo menos, cómo resolver las cosas y, por lo tanto, en qué es innovación y cómo podemos aportarla. Así, en pocas palabras, innovación es una novedad que crea valor. Y esto es muy sencillo y tiene muchas interpretaciones. Es una novedad y no quiere decir que siempre haya que poner dispositivos nuevos encima de la mesa, no siempre hay que poner nuevos desarrollos y una tecnología de alta sofisticación, aunque eso también es innovación, obviamente. Pero sobre todo aquí estamos hablando de la novedad en el uso de los recursos que ya tenemos en mano y que existen hoy en día. Porque la clave de la definición en innovación está en el aportar valor, en la percepción de valor que tengan los usuarios finales, en la percepción de valor que pueda tener el sistema sanitario cuando estamos hablando de innovación en el sistema sanitario. Y como decía antes, en época de vacas gordas, bueno, vemos distintos tipos de actitudes. Históricamente, aunque ha habido otras crisis, pero creo que estas sí precedentes, históricamente la innovación por parte de la industria sanitaria se ha centrado mucho en resolver necesidades clínicas no cubiertas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una persona que tiene una enfermedad de ritmo cardíaco, hasta hace unos años no tenía ningún tipo de dispositivo que le pudiera ayudar. Aparece el marcapasos, está resolviendo un problema gravísimo que antes no tenía solución. Aparece el desfibrilador implantable, que está aportando una solución para aquellos que necesitan, que están en riesgo de sufrir una muerte súbita, pacientes de insuficiencia cardíaca. Aparecen cantidad de soluciones para problemas que ni nos imaginábamos. Y además suelen ser soluciones sofisticadas, soluciones que para su adopción requieren de un alto grado de especialización por parte de los trabajadores médicos. Y vemos que muchas veces después, a lo largo del tiempo, estas soluciones se van adoptando de manera un poco más masiva. Pero también hay otros aspectos que hay que tener en cuenta sobre la innovación. No solamente hay que innovar para resolver nuevos problemas médicos no resueltos, que no hay que dejarlo de lado, pero no es eso solo, sino que también podemos innovar en cuanto a la experiencia de uso, en cuanto a cómo el paciente, por ejemplo, va a percibir el cuidado del que está siendo objeto por parte del sistema sanitario. ¿Cómo vamos a abordar el hecho de que un paciente ya no reciba una atención personal, sino que la reciba a través de un sistema inteligente? Por ejemplo, monitorización remota, un médico a través de su PDA, todas estas soluciones de las que bueno, Mir nos ha hablado, nosotros hablamos constantemente y creo que todos conocéis porque este foro está muy familiarizado con esto. Hay que ver cómo abordar estas cosas y cómo lo van a ver los médicos, cómo lo van a ver los profesionales del sistema sanitario, las enfermeras, todos aquellos que participan del proceso de cuidado, ¿no? Y sobre todo es muy importante innovar en modelos de negocio. Mir lo ha dicho antes, uno de los graves problemas es la traslación de todos estos desarrollos al mercado. Y la realidad es que lo que no está en el mercado no se consume. Y si no se consume, no está ayudando a la población. No está ayudando ni a la población ni al sistema. Y por lo tanto, este es un problema que hay que abordar, pero hay que abordar de una perspectiva totalmente nueva.
Nosotros trabajamos en un sistema que tiene una estructura que ha funcionado así durante muchos años y existen unos modelos de negocio que muy probablemente ya no apliquen a la situación en la que estamos viviendo. Por lo tanto, es muy importante hacer énfasis en esta parte de la innovación. Y desde luego, los nuevos procesos que va a ser necesario implementar cuando incorporemos todas estas herramientas tecnológicas tienen que diseñarse y tienen que facilitarse. Esto es lo que estaba diciendo. Hemos sido muy lentos en el sistema en introducir estas nuevas innovaciones, pero bueno, situaciones desesperadas llaman a medidas desesperadas y es evidente que algo está ocurriendo y algo se está haciendo. No solo la aparición de este microclúster es un reflejo de cómo estas cosas están cambiando y cómo nos estamos dirigiendo hacia estos nuevos campos de la innovación, sino que los profesionales médicos, la administración pública, la industria y los grupos de investigación también están ya actuando en este campo. Además de todo esto, tenemos otra realidad. Nils lo ha contado perfectamente antes. Nuestra sociedad ha cambiado, nuestra esperanza de vida es mayor, por lo tanto envejecemos más o durante más años, estamos vivos durante más tiempo y estamos un poco más enfermos. Las enfermedades crónicas, Nils lo comentaba, abordan en un gran porcentaje a la gente mayor y como somos más, hay más enfermos crónicos. Y esta es una situación que está haciendo también que el sistema sanitario se desborde en cierto grado. Por lo tanto, hay que abordarlo. Pero también tenemos que tener en cuenta que los pacientes no son los pacientes de hace 50 años. La sociedad del bienestar y la sociedad de las comunicaciones en la que vivimos ha cambiado radicalmente el perfil de paciente con el que tenemos que tratar. Nosotros estamos más informados, bueno, de pacientes y de la población, perdonadme. Nosotros estamos más informados. ¿Quién no sabe cómo mirar en internet si los síntomas que está sufriendo pueden corresponder a una enfermedad u otra, una patología de cualquier tipo? ¿Quién no sabe retar a su médico y decirle no, pero es que yo he leído que en realidad esto no es así, que yo lo que tengo que tomar es otra cosa? Pero sobre todo, ¿quién no piensa debería dejar de fumar porque no es bueno para la salud? ¿O quién no piensa venga, me voy a apuntar al gimnasio, tengo que hacer ejercicio porque en realidad es lo más saludable? ¿Quién no piensa, ostras, voy a dejar de ir a McDonald's y voy a empezar a comer un poquito más de pechuga a la plancha para mantenerme más delgado y más saludable? Esto es información que está en boca de todos y está cambiando la actitud de los pacientes y de la gente hacia cómo ven el sistema sanitario. Esto es no solamente bueno, sino que es una oportunidad que ofrece a todos estos stakeholders, a la industria y a la sanidad. También comentar que Nils lo ha mencionado antes, tenemos un marco legal que regula de una manera muy estricta todos los avances en tecnología sanitaria. Es un marco legal que desde luego se ha ido formando a lo largo de los años y que también va a tener que responder a todos estos cambios. Probablemente es otro aspecto que hay que abordar. ¿Sí? Dios. Bueno, avances tecnológicos que facilitan y van a favorecer que podamos acercarnos de una manera más inteligente a solucionar todos estos problemas. Nuestro sistema sanitario va a cambiar. Actualmente actualmente funciona en silos. Un paciente tiene que girar en torno a todos los médicos. Existe una unidad de cardiología, una de diabetes. Y os lo he dicho antes, ya las enfermedades no son solamente del corazón, solamente del hígado, solamente del páncreas o los riñones. Por lo tanto, ese va a ser un movimiento que vamos a ver. Y con respecto al valor que ofrece la innovación, aquí quería reflejar que en la medida en la que se aborden en las soluciones que diseñamos los distintos aspectos que mencionaba antes,
vamos a encontrar un impacto distinto con las soluciones que ponemos en la mesa. Y desde luego no nos podemos dejar de lado los procesos y los modelos de negocio. Para el sistema sanitario hay muchas herramientas que permiten que colaboren las empresas, los grupos, los microclústeres, las propias organizaciones clínicas, que favorecen la colaboración de una manera muy activa y financiándola. España, como decía antes, no es un gran innovador en la gran foto europea o mundial, es un innovador moderado. Y si analizamos un poquito cuál es la realidad, cuáles son las cosas que ayudan a que haya innovación y cuáles son las que la están dificultando, podríamos ver que si bien el problema financiero es obvio, pero existen muchos grupos de financiación y iniciativas gubernamentales para financiar el desarrollo de la innovación, de nuevas innovaciones, siempre hay un problema en cuanto a los modelos de negocio y la adopción del mercado comercial. Sin embargo, es fundamental que innovemos, que añadamos valor a cómo funciona el sistema sanitario en este momento, porque esto es lo único que lo puede hacer sostenible, así como ocurre en otro tipo de industrias. Y a veces esto da miedo, a veces la primera percepción es casi de terror, porque muchas veces se entiende que meter algo nuevo, un nuevo proceso, una nueva herramienta, tecnología, ya sea pequeña o grande, ya sea diagnóstica o terapéutica, supone un gasto inicial. Pero aquí es donde probablemente hay que tener un cambio cultural. El gasto sanitario no puede seguir siendo una losa. La actividad en el mundo sanitario, esta innovación, tiene que ser un motor de la productividad del país en España. Tiene que ser un generador de tejido industrial. Tiene que favorecer que empresas nuevas, pequeñas, grandes, medianas, encuentren un lugar aquí para trabajar junto con los sistemas en mejorar el valor social que se da, en mejorar obviamente el valor del welfare y el valor económico de toda esta actividad. Estas son las barreras españolas. Me estoy acelerando un poco porque me dices que tengo limitaciones en el tiempo, pero sobre todo quería resaltar aquí que además de las barreras de introducción a la innovación en los sistemas sanitarios, a esta tecnología, el uso está por debajo de los ratios. Tenemos que hacer cosas que se usen, que sean útiles. Pero ¿quién las va a hacer? ¿Y cómo? Si estoy diciendo que nadie sabe cómo podemos resolver esto de una manera exacta. Antes estaba dibujando esto porque quería reflejar de dónde vienen los costes, de dónde vienen los problemas, pero también esta es una imagen que da una idea de quiénes son los actores principales, quiénes son los que más interés tienen, además de los pacientes de la población en general, en que esta situación mejore y en que podamos aportar valor que nos ayude a salir de esta situación. La industria juega un papel fundamental aquí, pero no solo la industria en colaboración siempre con el sistema, en colaboración con la administración, en colaboración con los profesionales médicos, en colaboración con los investigadores. No es de recibo que la industria tecnológica sea una industria que cuenta ya con por lo menos más de 50 años en Medtronic. Estas empresas han estado cada día en los hospitales. Nosotros desde Medtronic estamos no solamente en una unidad del hospital, sino que estamos en todas. Estamos en los quirófanos, estamos con las enfermeras. Tanto la farma como la industria de tecnología médica entienden los procesos igual o mejor que, bueno, igual por lo menos, que los profesionales que están trabajando allí. Y entender el problema, por lo tanto, entender los procesos y entender el problema es el primer paso para encontrar una solución óptima. Así que, desde luego, no solamente siempre han estado alineados los intereses de todos estos stakeholders, sino que ahora más que nunca
se hace patente la necesidad de colaborar de manera muy estrecha. Y eso es lo que probablemente nos va a ayudar en el corto plazo a resolver y a salir de este atolladero. Esto es lo que estaba diciendo antes. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos emprender acciones concretas? Que no se queden simplemente en pilotos, que no se queden en experiencias que después no se puedan trasladar a nivel nacional en nuevas estrategias de cuidado. Pues para empezar, como decía, el conocimiento que se tiene del día a día, de la realidad de los procesos, es fundamental para empezar a trabajar en ellos. Pero también hay que tener una visión global. El sistema sanitario no es solamente un médico en una sala de urgencias o en una sala de operaciones, es la actividad de toda la organización del sistema sanitario, la actividad en conjunto de los sistemas de primaria, de los sistemas especializados, de los sistemas de urgencias, de los sistemas de enfermería, de los distintos sistemas en las distintas autonomías. Y por lo tanto hay que tener una visión muy buena, general, de cómo funciona la foto grande. Y eso es algo para lo que también se requiere la colaboración de todos aquellos que tienen esa visión, todos aquellos que tienen el privilegio o el deber de conocerla bien. Y ahí creo que la industria, precisamente por estar presente no solamente en todas las salas de un hospital, sino en todos los hospitales del país, en todas las autonomías, tiene mucho que decir al respecto. Es necesaria una visión global y desde luego el compromiso de todas las partes. Y en cuanto a acciones reales, acciones puntuales que se estén tomando, ¿cómo se pueden abordar estos problemas? Bueno, estamos viendo aparecer una serie de planes estratégicos por parte de nuestros políticos, por parte de los directivos de estas organizaciones, para abordar el problema, para abordar la gestión de crónicos, para abordar la falta de presupuesto, para abordar todo lo que hemos estado mencionando antes. Y esto va a requerir una definición de los procesos y va a haber que hacer una revisión de las organizaciones. La pregunta es, ¿podemos hacer cosas de una manera mejor, de una manera distinta, con la misma estructura? Va a haber que replanteárselo y probablemente vamos a ser todos los que vamos a tener que cambiar la manera en la que trabajamos. Pero sobre todo también para identificar qué servicios son necesarios y qué herramientas hay que proporcionar para hacer esto posible, para facilitar este cambio cultural y este cambio en la estructura organizativa. También se habla de nuevos modelos de negocio. Hace poco estaba escuchando hablar de lo que se llama el ownership of the disease, no me sale la traducción en español en este momento. La propiedad de la enfermedad, exacto. La industria está tratando de abordar todos estos problemas de una manera holística. Si un paciente tiene una enfermedad cardiovascular, no solamente necesita un dispositivo, un stent, sino que necesita toda una serie de cuidados alrededor para poder abordar esta enfermedad crónica de una manera eficiente. Y eso está empezando a ser muy interiorizado por la industria, así que probablemente en los próximos años vamos a ver que tal o esta otra empresa son los expertos en una enfermedad determinada. Y esta transparencia la he querido incluir porque, en cierto modo, mi presentación está abordando la parte de la derecha de una de las slides de Nils. Él decía que el telecuidado o el cuidado que queda dentro del control del sistema sanitario no lo abordaba en su presentación. Eso es algo real, eso es algo en lo que ya funciona. Y él nos ha dado una serie de conceptos revolucionarios acerca del cuidado de la salud, que probablemente están en la dirección de conseguir que el sistema pueda ser más eficiente, evitando, de hecho, o postergando la aparición de enfermedades crónicas. Y estas dos esferas son una muy conceptual y otra muy práctica. La práctica son los problemas, y ha quedado claro que hoy tenemos más problemas que nunca y además mucha más urgencia para resolverlos. Y estas dos esferas se están empezando a juntar
para diseñar estas nuevas soluciones, y probablemente más rápido que nunca vamos a ver cómo acaban en el punto de arriba, cómo acaban una sobre otra y vemos realmente nuevos desarrollos. Para terminar, solo quería decir que la visión de la industria, que era mi charla, es que tenemos intereses comunes, que tenemos responsabilidades comunes, y sobre todo el riesgo es el mismo para todos en este momento. Así que también tenemos que compartir el riesgo, así que, como hacemos con los intereses, a la hora de diseñar estas soluciones, diseñar nuevos modelos de negocio y preparar nuevos procesos de cuidado. Así que no es solamente una labor de uno, no es responsabilidad de uno, sino que es de todos compartirlo. Y eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra, por la presentación y por la visión también desde la industria del problema que tenemos que abordar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir un pequeño turno de preguntas. El doctor Nils también ha subido a la mesa, y cualquier pregunta respecto a tanto al microcluster como a cualquiera de los dos ponentes que ha estado haciendo las presentaciones, pues estamos preparados. ¿Te presentas? Sí, mi nombre es Javier Colás, soy presidente de la Fundación Tecnología y Salud, representa la industria de tecnología sanitaria y además trabajo en Mercadona también. I would like well, you know, I know Dr. Nils from a long time, and I appreciate your presentation, and I would like to make a comment on that and to have your vision on that. Mr. Barroso, you were mentioning at the beginning, he wished for the European population 2 additional years of healthy life, okay? But many times our healthcare systems forget that 2 additional years of healthy life means 0.3% of the gross domestic product per year. That is what is calculated that 1 additional healthy life in the population of a country can bring to the gross domestic product in the country. In a country like Spain, for instance, that will mean probably around 7,500 million of euro. Okay, and you know, this is probably going to be much less that looking to the actual situation, much less of what the expenditure, as they call it, investment, as I think that we should call it, in healthcare is going to grow in the coming years until 2020. And you know, I think that we, the industry, you, the consultants, the experts on that, I think that all the agents that work for the healthcare system, we have the obligation to remember the politicians that, you know, the healthcare is not only an expenditure for the welfare of the population, it's also an investment for the health of the economy of a country. Okay? Because we could also calculate what is going to happen if we decrease the investment in healthcare, and then instead of enlarging the hope of life of the Europeans in the coming 10 years, we reduce it. Okay, how much of our gross domestic product we are going to lose? Okay, and I think that is important that all of us, you know, make this comment to the politicians in order to avoid to be seen only as the ones that are impacting, that are responsible for the budgetary problems. Okay. And regarding also another question that you were mentioning, and Alejandra was mentioning also, you know, many times innovation in medical technology is seen as very cost effective. Okay, and I think that we have, as an industry, we have a responsibility on that, because until now, in the studies that we were showing on this world of the medicine based on the evidence, we were always looking to healthcare outcomes. When, you know, according with what Alejandra was presenting,
innovation in medical technologies is very important for healthcare outcomes, but it's also very important for the efficiency of the system. And I think that now that we are in this cluster presentation, this is a very important message also to the industry. We need to look not only in demonstrating our healthcare outcomes, but also on demonstrating the value that we are putting on the table in order to increase the efficiency of the healthcare systems. I certainly agree with you. Let me take the first question first about the 2 extra years and Mr. Barroso. There's not one explanation of how it ended up like this. From the political point of view, one being the devil's advocate, but saying that nobody would disagree that the elderly should have a good life. So it was easy for the Commission to agree on this mission. While if it was better child care, it would, some of the new member states would have very much trouble of how they should actually implement that. So everybody, and of course, because I didn't entertain you about the demography. Alessandra did a little bit because I assumed it was imminent to you, and I think it's a little bit like what the ostrich do, putting the head down in the sand by pronouncing 2 more good years for elderly, because the reality is that nobody knows how to do it. They turn to us. You were there Monday in Brussels. They turn to us and say, "How will you do it?" And frankly, we can't do it. But we cannot tell Mr. Barroso, of course. We will attempt to do it, because then we will have some business in the innovation department. But this cannot be done. That's to say, and I think it is putting the head in the sand as the ostrich, because we will have serious problems with the elderly and the elder burden, and we will have serious problems with that there will be no young people to take care of them, and Spain and other countries will not be able to afford to keep the standards, because, as also used said on Alessandra's picture, 80% of it is manual work. Of course, you could have robots doing care, like in a car wash every morning in the hospital. That is possible, and it would probably come. But still, healthcare provision will be very labor intensive. So I hope, of course, that it's appealing to the Commission, saying that the labor, if we can let the patients and their informal carers and others do the work, then it will be cheaper for the system. That will eventually depend on very much use of smart medical devices, because this information and the flow and the decision support and things like that will eventually be a lot of would demand a lot of medical devices, and that we of course must take. I don't think we can persuade all our elderly that no more smoking, no more eating, and no more sex. That will not be possible. So it will not spring to life. Healthcare is generating a value and generating an added value, no doubt about that. And there's methods coming up or that actually can display this. So the old politician notion that healthcare is just an expense, it will still be there for a while, but I don't think that people that are involved in healthcare and healthcare economics no longer believe in this. So there's only one way, being pragmatic. We have to collaborate, of course. We have to persuade Mr. Barroso that we will do our best
and that healthcare is an asset for society, and we hope to do it. But as long as he wouldn't ban McDonald's and Coca-Cola and Belgium will certainly not leave the pommes frites, the French fries and things like that. As long as we are there, it will not happen. And how to persuade an elderly of changing their diet when they've been eating the same food for it demands more than a smart medical device and a computer. So. Gracias. ¿Más preguntas? También es cierto que la respuesta también ha sido muy holística, por decirlo así. You have like giving a very comprehensive answer, so perhaps all the questions are already answered in your answer. Or nobody understood. So. No. Muy bien. Si queréis, luego la palabra a Carlos para que cierre el acto, yo creo que también pues, agradeceros a todos de nuevo vuestra presencia, porque sé que al final pues, son horas que no son... a veces es complicado encontrar el espacio, hay gente que ha venido desde lejos para estar aquí. Tal vez tengáis alguna pregunta, pero como luego ahora tenemos ahí, ahora ha salido una pequeña cerveza de honor, un vino de honor, pues mientras estamos comiendo un aperitivo, pues encontraremos espacio para estar respondiendo a las preguntas que igualmente aquí comenté, porque pueden estar surgiendo y no tengáis pues ningún reparo en preguntar a cualquiera de los mismos que preguntaste, porque no damos ninguna identificación, pero seguro que si ya pues, nos podéis localizar o si preguntáis a cualquiera de nosotros, le diremos a la persona que más horizontes para dar respuesta. De nuevo, muchas gracias por vuestra asistencia y por todo. Bueno, yo poco más también que agradeceros a todos también la asistencia a este acto, y también quería agradecer especialmente a los coordinadores de este microcluster por esta iniciativa que seguramente veremos replicada en algunas otras actividades de UNED Campus. Bueno, muchas gracias.